Silencio. Pónganse de pie, que la verdad va a hablar. Hemos llegado al punto de inflexión, el momento en que la fe, la tradición y la autoridad apostólica se enfrentaron cara a cara contra el relativismo, la confusión y las herejías que pululan como plaga en este mundo moderno. No estamos hablando de un simple debate teológico de salón. Estamos hablando de una guerra espiritual que se libró en el campo de batalla digital, donde 3 pastores evangélicos, 3 almas confundidas, se atrevieron a desafiar al baluarte de la ortodoxia católica, el mismísimo Padre Luis Toro. Prepárense, porque lo que están a punto de presenciar no es un documental, es la crónica de un cataclismo doctrinal. Es el día en que la batina preta y el crucifijo se alzaron para desmantelar, punto por punto, las mentiras de Satanás vestidas de falsa piedad. El título lo dice todo. Padre Toro versus 3 pastores, el choque más fuerte del año. ¿Por qué fue el más fuerte? Porque estos 3 hombres, estos 3 predicadores, creyeron que podían acorralar al defensor de la fe con citas bíblicas descontextualizadas, con la vieja y gastada doctrina del muéstrame en la Biblia, sin entender que la Biblia es un libro católico. Es nuestra. Nosotros la custodiamos. Nosotros la definimos. Durante siglos la Iglesia Católica ha sido atacada. Desde Lutero, ese monje apóstata que se atrevió a mutilar las Escrituras, hasta estos nuevos predicadores de la prosperidad que venden ilusiones a cambio de diezmos. Pero cuando el Padre Toro entra en escena, la dinámica cambia. La defensa se convierte en ataque. La paciencia se convierte en exigencia. Y la pregunta que resuena en el aire es siempre la misma. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Muéstrame el versículo. Estos 3 pastores, llenos de soberbia intelectual, creyeron que su estrategia de ataque coordinado funcionaría. Imaginaron que al ser 3 podrían desorientar a un solo hombre. ¡Qué equivocación! No entendieron que el Padre Toro no está solo. Él viene respaldado por 20 siglos de tradición, por los padres de la Iglesia, por los concilios ecuménicos y, lo más importante, por el Espíritu Santo que custodia la verdad de la Iglesia fundada sobre la roca. La confrontación se centró en los pilares que más les duelen a los protestantes, los puntos que más intentan derribar para justificar su separación. Hablamos de la Eucaristía, el verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Hablamos de la Inmaculada, la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Corredentora. Y hablamos de la autoridad, la sucesión apostólica, la cadena inquebrantable que va desde Cristo hasta el Papa y los obispos. ¿Qué dicen los pastores? Que la Eucaristía es solo un símbolo, que la Virgen María fue una mujer común que tuvo más hijos, y que la autoridad de la Iglesia se disolvió en el primer siglo. Puras fábulas, puras mentiras. Y el Padre Toro, con la batina ajustada y el crucifijo brillando como un faro en la oscuridad, se dispuso a desmantelar cada una de estas herejías con la precisión de un cirujano y la fuerza de un guerrero. El primer golpe fue el más demoledor. El tema de la roca. Mateo 16, 18. Un versículo que ha sido torcido, manipulado y malinterpretado por cada secta que ha surgido desde el siglo XVI. Los pastores insisten, con esa arrogancia tan típica de la interpretación privada, que la roca no es Pedro, sino la confesión de fe que Pedro acaba de hacer. Dicen, cuando Jesús dijo, «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia», se refería a la fe que Pedro acababa de declarar, no a Pedro como persona. Absurdo, ridículo. ¿Acaso Cristo es tan mal orador que utiliza un juego de palabras tan confuso para fundar su iglesia? Pedro, Petros, piedra pequeña, roca, Petra, gran roca. Si Cristo hubiera querido decir que la roca era la confesión, habría usado otra palabra, o habría dicho, sobre esta confesión edificaré mi iglesia. Pero no. Él cambió el nombre de Simón a Pedro, que significa roca, y le dio las llaves. Escúchenme bien, porque esta es la base de todo. Si la iglesia de Cristo no está fundada sobre Pedro, entonces no está fundada sobre nada. Si la autoridad no viene por una línea ininterrumpida de obispos, ¿de dónde viene? ¿De un sueño? ¿De un sentimiento? ¿De un pastor que un día decidió que él era el ungido? No sean ingenuos. El Padre Toro les preguntó, les exigió, muéstrenme en la Biblia donde dice que el apóstol Pedro dejó de ser la roca. Muéstrenme en la Biblia donde Jesús revocó ese mandato. No existe, porque lo que Dios establece, el hombre no lo puede deshacer. Y aquí es donde la confrontación se vuelve personal. Porque estos 3 pastores, al negar la autoridad de Pedro, niegan la base misma de la iglesia, y por lo tanto, niegan que la iglesia católica sea la iglesia que fundó Cristo.
Se atreven a decir que el cristianismo original se perdió y que ellos, 3 hombres del siglo XXI, lo encontraron de nuevo. Vaya soberbia. ¿Creen que Cristo fundó una iglesia que duró 100 años y luego se desintegró? ¿Creen que el Espíritu Santo falló en su misión de guiar a la verdad completa? Blasfemia. El Padre Toro sabe que si se desmantela el ataque a la autoridad de Pedro, todos los demás dogmas caen por su propio peso. Si la iglesia es la verdadera, entonces la Eucaristía es el cuerpo de Cristo, la Virgen es la Madre de Dios y los sacramentos son válidos. Es un efecto dominó que los protestantes no pueden soportar. Antes de que entremos en la arena de fuego y veamos cómo estos 3 pastores intentaron esquivar las flechas bíblicas que les lanzaba el Padre Toro, quiero que ustedes, los que están viendo este documental, me respondan algo fundamental. Aquí abajo en los comentarios, con la Biblia en la mano, si es que se atreven. ¿Quién es la roca? ¿Es Pedro, el hombre al que Cristo le dio las llaves, o es una fe abstracta que no puede ser definida por nadie? Respondan, porque su respuesta define si su fe tiene cimientos o si está construida sobre arena. En la próxima parte, veremos cómo el Padre Toro les cerró la boca con el catecismo de la Iglesia y la historia innegable de los primeros siglos. La batalla apenas comienza. Prepárense para la verdad. Mira, cuando tú ves a estos 3 pastores sentados ahí, listos para debatir, ¿qué es lo primero que salta a la vista? La división. 3 pastores, 3 Biblias, 3 interpretaciones. Uno dice una cosa, el otro dice otra, y el tercero ya fundó su propia iglesia en el garaje. Esto es el fruto de la anarquía protestante. ¿Creen que Cristo fundó eso? Jamás. El Padre Toro lo sabe. Sabe que la debilidad fundamental de la teología protestante es la falta de un árbitro final, de una autoridad visible que diga, esto es la verdad de Dios y punto. Ellos llegan con el cuento de que la roca no es Pedro, el hombre de carne y hueso, sino la confesión de fe que Pedro acaba de hacer. Qué conveniente. Una fe abstracta que nadie puede agarrar, que nadie puede definir y que se transforma al gusto de cada pastor. Pero ¿quién le da la autoridad a esa confesión de fe? ¿Su sentimiento? Cristo fue claro, clarísimo, dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Muéstrame en la Biblia donde dice, sobre la confesión que Pedro acaba de hacer, edificaré mi iglesia. No existe, es una invención moderna, una excusa para justificar su separación de la iglesia que Cristo fundó. Cuando el Padre Toro se pone de pie, su arma no es solo el versículo aislado, es el contexto histórico y la tradición apostólica. La pregunta que les lanzó a esos pastores con esa mirada penetrante que solo él tiene fue devastadora. Si la iglesia se basa solo en una fe personal sin cabeza visible, ¿por qué Cristo le cambió el nombre solo a uno de sus apóstoles? Simón pasa a ser Kefas, que es piedra, Pedro. Un cambio de nombre en la Biblia es un cambio de misión. Dios le cambió el nombre a Abraham por Abraham, a Jacob por Israel y a Simón por Pedro. ¿Para qué? Para darle una función estructural. Cristo es el fundamento invisible, sí, pero Pedro es el fundamento visible, el vicario, el que sostiene la unidad. Estos pastores, acostumbrados a debatir con católicos que no leen la Biblia, se encontraron con un muro de acero. El Padre Toro no les permitió salirse por la tangente de la fe abstracta. Él les exigió la prueba. Pastor, si la roca es la confesión, ¿por qué en Juan 21, después de la resurrección, Cristo no le dice a Juan, apacienta mis corderos? ¿Por qué no se lo dice a Santiago? Se lo dice a Pedro, 3 veces para restaurarlo después de su triple negación. Apacienta mis ovejas. Esto es jurisdicción. Es el pastor principal, el que alimenta y guía a todo el rebaño. ¿Dónde está eso en sus iglesias? El Padre Toro no solo usa la Biblia, usa la tradición, usa la historia. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia, la que ellos dicen seguir a rajatabla, no cayó del cielo en un paquete sellado y con un índice moderno. Fue la Iglesia Católica la que discernió y canonizó esos libros. Pregúntales a esos pastores, ¿quién les dio la Biblia? ¿Los apóstoles la escribieron en un día? No, pasaron siglos. Fue en el concilio de Hipona, en el año 393, y en el concilio de Cartago, en el año 397, donde la Iglesia definió el canon que ellos hoy usan. Fueron obispos católicos guiados por el Espíritu Santo, bajo la autoridad de Pedro, quienes declararon qué libros eran inspirados y cuáles no. Si ellos rechazan la autoridad de la Iglesia, ¿con qué autoridad aceptan la Biblia? Es un círculo vicioso que el protestantismo nunca puede cerrar. Es como cortar la rama del árbol y luego esperar que la rama dé fruto por sí misma. Es imposible. Los primeros cristianos, los que murieron en el Coliseo,
¿Los que fueron martirizados eran bautistas? ¿Eran pentecostales? No, eran católicos. Eran discípulos de los apóstoles que creían en la sucesión apostólica, que viajaban a Roma para consultar al sucesor de Pedro. El padre Toro les recordó la carta de San Clemente de Roma, el tercer sucesor de Pedro, escribiendo a la iglesia de Corinto a finales del siglo I. Clemente, que fue discípulo de Pedro y Pablo, ya ejercía autoridad sobre otras iglesias. Esto es el papado en el año 95 después de Cristo. ¿Dónde estaban sus denominaciones en el año 95? No existían. Ahora vamos a las llaves. Mateo 16:19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves no son un adorno, señores. Las llaves son la autoridad para atar y desatar. Esto no es poesía, es poder jurisdiccional. Es la capacidad de declarar lícito o ilícito, de perdonar o retener pecados en nombre de Cristo. Cuando un pastor protestante dice que tiene las llaves, le pregunto, ¿quién te las dio? ¿Tu seminario de 3 meses? ¿Una votación de tu congregación? Las llaves las tiene el sucesor de Pedro, el Papa, porque es el único que puede trazar su linaje ininterrumpido hasta el primer vicario de Cristo. La defensa del padre Toro es impecable. Si niegas la roca, niegas la autoridad. Si niegas la autoridad, niegas la tradición. Y si niegas la tradición, niegas la verdad de lo que tienes en tus manos, incluida la Biblia. Cuando el padre Toro se puso la batina y el crucifijo frente a estos tres, no estaba debatiendo con hombres, estaba defendiendo 2000 años de fe inmutable, la fe de los mártires y los santos. Ellos están a punto de darse cuenta de que no están en un club de lectura dominical, sino frente a un defensor de la fe dispuesto a morir por la verdad de la Eucaristía. Prepárense, porque en la siguiente parte, la batalla se mueve al centro de nuestra fe, al centro de la misa, el cuerpo y la sangre de Cristo. Si la autoridad de Pedro es la puerta, la Eucaristía es el corazón de la iglesia, y ahí, el padre Toro no tendrá piedad. La batalla por la autoridad de Pedro apenas había terminado cuando los pastores, sintiéndose acorralados por la cuestión de las llaves, decidieron cambiar de terreno. Saltaron del fundamento de la iglesia al corazón mismo de la fe, la Eucaristía. Si podían desmantelar la presencia real de Cristo en la misa, podrían reducir a la Iglesia Católica a un simple club de ritos vacíos. Pero se encontraron de frente con el padre Toro, y este es su terreno de guerra predilecto. Los pastores lanzaron el ataque estándar. La Cena del Señor es un mero símbolo, un recordatorio de un sacrificio que ocurrió una vez y para siempre. El pan es pan y el vino es vino. Llamarle cuerpo y sangre de Cristo es idolatría, es paganismo, es una invención medieval. El padre Toro, con esa mirada penetrante que parece atravesar la cámara, se ajustó la batina y levantó el crucifijo, como si estuviera invocando a la corte celestial. Y su respuesta fue un trueno que hizo temblar el estudio. Escúchenme bien. Me dicen que la misa es un símbolo. Me dicen que cuando Cristo dijo, esto es mi cuerpo, en realidad quiso decir, esto representa mi cuerpo. Yo les pregunto a ustedes, pastores que se jactan de ser hombres de la Biblia, ¿dónde en el contexto de la Última Cena o en cualquier otro lugar de la Escritura encuentran la justificación para cambiar el verbo ser por el verbo simbolizar? Muéstrenme en la Biblia. Cuando Jesús toma el pan no dice, este es un bonito dibujo de mi cuerpo. No dice, este es un recuerdo nostálgico de mi cuerpo. Él es claro, directo, sin ambigüedades. Esto es mi cuerpo. Y si ustedes niegan que es su cuerpo, están llamando a Cristo mentiroso, o lo que es peor, están llamando a Cristo un mal comunicador. Pero el padre Toro no se queda en la Última Cena. Él sabe que la clave para entender la Eucaristía está en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, el discurso del pan de vida. Es aquí donde la fe de los pastores se estrella contra la roca de la verdad. Ellos quieren ignorar San Juan capítulo 6, porque destruye su teología de pan y jugo. Jesús no está hablando de metáforas poéticas. Él dice, y escuchen la fuerza del texto, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Los judíos lo entendieron. Ellos no eran tontos. Ellos se escandalizaron y preguntaron, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y aquí viene la parte que a los protestantes les da urticaria, la parte que el padre Toro usa como espada de doble filo. Si Jesús hubiera estado hablando metafóricamente, si solo hubiera sido un símbolo, en ese momento, viendo el escándalo, él habría dicho, tranquilos hombres, es solo una figura literaria, no tienen que comerme de verdad. Pero no lo hizo, al contrario, él redobló la apuesta usando un lenguaje aún más fuerte.
Versículo 53. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Y noten, no usa el verbo griego para comer de forma delicada, usa la palabra trogein, que significa masticar, roer. Es un lenguaje brutal, carnal, real. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que muchos de sus discípulos, muchos, lo abandonaron por esta enseñanza. Si era solo una metáfora, ¿por qué lo abandonaron? Porque entendieron que era literal. Y Jesús, viendo que se iban, no los llamó de vuelta. Él se volteó hacia los 12 y les dijo: ¿también ustedes quieren irse? Ese momento, queridos hermanos, es la prueba de fuego que el Padre Toro les lanza a los pastores. Si Jesús permitió que la gente se fuera, perdiendo discípulos por la dureza de su enseñanza, es porque la verdad era más importante que la popularidad. La verdad es que Él nos da su carne como verdadera comida y su sangre como verdadera bebida. El Padre Toro les pregunta con voz de trueno: ¿quién tiene más autoridad, ustedes que dicen que es un símbolo o Cristo que dice que es su cuerpo? Y la defensa del Padre Toro va más allá de la Biblia. Él introduce la tradición apostólica, el testimonio de los que vivieron inmediatamente después de los apóstoles, los padres de la Iglesia. Ustedes dicen que la transubstanciación es una invención del siglo XIII. Mentira. San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de San Juan en el año 100 después de Cristo, ya condenaba a los herejes que no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la cual padeció por nuestros pecados. San Justino Mártir, en el año 150, dice que no la recibimos como pan común ni como bebida común. Dice que es la carne y la sangre de Jesús. El Padre Toro les arroja los documentos históricos como piedras. Muéstrenme un solo padre de la Iglesia de los primeros 4 siglos que diga que la Eucaristía es solo un símbolo. No lo encontrarán. Ustedes han quitado el altar y han puesto una mesa. Han quitado el sacrificio y han puesto un recuerdo. Y al quitar el sacrificio de la misa, han quitado el centro de la vida de la Iglesia. Han convertido el poder de Dios en una simple reunión social. El Padre Toro, con la pasión que lo caracteriza, les recordó a los pastores que para que haya Eucaristía debe haber sacerdocio. El poder de consagrar el pan y el vino no viene de la fe personal del pastor ni de una votación de la congregación. Viene de la imposición de manos del sacramento del orden que solo existe en la Iglesia que tiene sucesión apostólica. ¿Cómo se atreven a negar la presencia real si no tienen el poder para hacer lo que Cristo mandó? El pastor evangélico tiene pan y jugo, el sacerdote católico tiene a Cristo vivo y resucitado. Si la Eucaristía es solo un símbolo, entonces la Iglesia católica es una mentira. Pero si la Eucaristía es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, entonces la Iglesia católica es la única que tiene la plenitud de la verdad, porque solo en ella se renueva el sacrificio del Calvario. El Padre Toro ha desenmascarado la base de la teología protestante sobre este punto. Una fe que niega la Eucaristía es una fe que está incompleta, que ha mutilado el mandato de Cristo. Ellos quieren un Cristo que solo sea un maestro de moral, no un Cristo que se hace alimento para darnos la vida eterna. La batalla por el pan de vida ha sido ganada por el defensor de la fe. Los pastores están pálidos. Saben que no pueden refutar a Juan 6 sin desmantelar la misma autoridad de la Escritura que dicen venerar. Pero aún les queda una última carta, un último reducto de defensa que creen impenetrable: la Santísima Virgen María. Ellos piensan que al atacar a la Madre pueden distraer al Padre Toro del cuerpo de su Hijo, pero el Padre Toro está listo. En la siguiente parte veremos el choque más visceral de todos: la defensa de la Inmaculada Concepción. El silencio en el estudio era pesado, denso. Los pastores, derrotados en el campo de batalla de la Eucaristía, sabían que necesitaban un golpe de efecto, una distracción poderosa. Y como siempre, cuando la teología les falla, recurren al arma más sucia: la Madre de Dios. Atacar a la Madre es la estrategia más antigua del enemigo. Creen que si deshonran a la que llevó a Cristo en su vientre, pueden deshonrar a Cristo mismo. El pastor uno levanta su Biblia, pero no para leer, sino para blandirla como un garrote. Padre Toro, dice con una sonrisa que no le llega a los ojos: muéstrenos donde dice en la Biblia que María no tuvo más hijos. Muéstrenos donde dice que fue inmaculada. Eso es idolatría romana. Silencio, silencio, qué ignorancia tan grande. Toman un versículo, lo arrancan de su contexto histórico y cultural y lo agitan como si fuera la verdad completa. Muéstrame en la Biblia. Claro que te lo voy a mostrar, pero te lo voy a mostrar con la misma autoridad que me diste tú. Primero hablemos de la Inmaculada Concepción. Ellos dicen: María fue una pecadora como cualquiera. Blasfemia.
¿Acaso Dios Padre permitiría que el arca de la nueva alianza, el sagrario donde se formó el cuerpo de su Hijo, estuviera manchada por el pecado de Adán? No. Mira Lucas, capítulo 1, versículo 28. El ángel Gabriel, enviado por Dios, no le dice «Hola María» o «Buenos días María». Le dice «Alégrate, oh llena de gracia». ¿Escuchaste? Llena de gracia. La palabra griega es «que charitómene». No es que recibió gracia, es que fue colmada de gracia. Es un participio perfecto pasivo. Significa que fue llena de gracia en el pasado y esa plenitud continúa en el presente. Si estás llena de gracia, ¿dónde cabe el pecado? El pecado es la ausencia de gracia. Si ella está llena, no hay espacio para la mancha original. Muéstrame en la Biblia una criatura a la que Dios le haya dado un título tan sublime. Ninguna. Y ahora, vamos al ataque débil de los hermanos de Jesús. Esto es un error de traducción. Ellos quieren que creamos que María y José tuvieron una prole, un montón de niños, después de que nació Jesús. Qué falta de respeto a la virginidad consagrada. Cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, usa la palabra adelfos. ¿Y qué significa adelfos en el contexto semítico? Significa pariente, primo, kinsman. Te doy un ejemplo bíblico claro porque tú solo lees por encima. Génesis 13, versículo 8. Abraham le dice a Lot, somos hermanos, adelfos. ¿Eran hermanos directos, hijos de los mismos padres? No, eran tío y sobrino. Pero en la cultura hebrea, eran parientes cercanos, eran hermanos. Si los autores de la Biblia hubieran querido decir hijos directos de María, habrían usado una palabra más específica. Pero no lo hicieron porque la tradición apostólica, que es la que nos da la autoridad para entender esa misma Biblia que tú blandes, siempre enseñó la virginidad perpetua de María. Además, si Jesús hubiera tenido hermanos biológicos, ¿por qué en la cruz le entrega a su madre al apóstol Juan? Juan 19, versículo 26 y 27. Ahí tienes a tu madre. Si ella tenía otros hijos, la ley judía y la moral natural habrían exigido que el hijo mayor, Santiago por ejemplo, se hiciera cargo de ella. El hecho de que Jesús la entregue a Juan, un discípulo, es la prueba irrefutable de que María no tenía otros hijos que pudieran cuidarla. Punto. El pastor 2 más agresivo interviene intentando cambiar el foco. Pero Padre Toro, ustedes le rezan a María como si fuera Dios. Eso es idolatría. Idolatría. Qué fácil es usar esa palabra cuando no entienden el concepto de veneración. Nosotros no adoramos a María, adoración solo a Dios. Nosotros la veneramos, la honramos como la madre del rey. ¿Acaso deshonras a la madre de tu presidente? ¿Acaso no le das un respeto especial? ¿Cuánto más a la Madre de Dios? Cuando nosotros decimos, ruega por nosotros pecadores, estamos pidiendo su intercesión. Es lo mismo que pedirle a mi hermano que ore por mí. Es la comunión de los santos. ¿O acaso los santos están muertos? No. Dios es Dios de vivos, no de muertos. ¿Y saben por qué los protestantes atacan tanto a María? Porque si aceptan a María como Madre de Dios, tienen que aceptar que Dios se hizo carne de verdad. Y si aceptan eso, tienen que aceptar la Eucaristía, que es la continuación de esa carne. Es un dominó teológico. Si tiran a la Madre, creen que tiran la fe completa. Pero la Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, no se mueve. La Madre siempre está al pie de la cruz y al pie de la Eucaristía. Ella es el camino más seguro para llegar a Cristo. El Padre Luis Toro los mira fijamente. Su voz se vuelve un trueno. Muéstrame en la Biblia dónde se prohíbe pedirle a un santo que interceda por nosotros. No lo vas a encontrar. En el Apocalipsis, vemos a los santos en el cielo presentando las oraciones de los fieles ante Dios. ¿Acaso María, la más santa de todos, no tiene ese privilegio? La Santísima Virgen María no es un obstáculo para llegar a Cristo. Ella es la puerta que Dios escogió para que Cristo llegara a nosotros. Y quien niega a la Madre tiene serios problemas para entender al Hijo. El pastor 3, que había estado en silencio, toma la palabra, desesperado por recuperar algo de terreno. Su ataque final es sobre la tradición, el último pilar que sostiene la defensa del Padre Toro. Pero eso, mis hermanos, es una historia para la siguiente parte, donde veremos cómo el Padre Toro usa la misma Biblia para demoler el concepto de sola escritura. El pastor 3, con el rostro ya un poco pálido, sabía que si no recuperaba el control en este momento, la batalla estaba perdida. Había que atacar el corazón de la defensa católica, el punto que según ellos era el más débil, la tradición. Se levanta ajustándose el saco y lanza el golpe que cree definitivo. Padre Toro,
Usted habla de María, de los santos, de la Eucaristía, pero todo eso, todo ese andamiaje de ritos y creencias no está completamente en la Biblia. Nosotros, los cristianos verdaderos, creemos en la sola Escritura. Solo la Escritura es la regla de fe. Todo lo que usted ha defendido es invento humano, añadido por hombres a lo largo de los siglos. Si no está en la Biblia, no es palabra de Dios, es tradición de hombres. El silencio se apodera del estudio. Los pastores sonríen, sintiendo que al fin han acorralado al león. Este es el pilar de su fe, la fortaleza inexpugnable. Pero el padre Luis Toro no se inmuta. Su expresión es de profunda, casi divertida, decepción. Se ajusta a la batina negra, agarra la Biblia que tiene sobre la mesa con ambas manos, y su voz, que antes era un trueno, se convierte en un taladro que penetra hasta el alma. Aguas, mis hermanos, aguas con el concepto de sola Escritura. Ustedes dicen que solo la Biblia es la regla de fe. Bien, les voy a dar un minuto, solo un minuto, para que me muestren en la Biblia el versículo, el capítulo, el libro, donde Jesucristo o los apóstoles digan, escuchen. Para el futuro, la única fuente de revelación y la única regla infalible de fe será este conjunto de libros que llamaremos Biblia. Muéstrenmelo, no lo van a encontrar. Es una doctrina que se inventaron 500 años después de Cristo. Es una tradición humana. Ustedes mismos están violando su propia regla al creer en una doctrina que no está en la Biblia. Es el colmo de la incoherencia. Ustedes creen en la Biblia, ¿verdad? Pues vamos a ver qué dice la Biblia sobre la tradición, porque ustedes han confundido la tradición apostólica con las tradiciones humanas, los inventos de los fariseos que Cristo condenó. Y eso es un error gravísimo que les cuesta la fe completa. Pónganle atención a lo que dice San Pablo, el gran apóstol. Abran su Biblia, pastores, y abran su mente. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Pónganle cuidado a lo que dice la palabra de Dios, que ustedes dicen amar tanto. Así que, hermanos, estad firmes y guardad las tradiciones que aprendisteis, sea por palabra o por carta nuestra. Tómala. San Pablo está pidiéndole a los tesalonicenses que guarden las tradiciones. ¿Y qué dice? Que las guarden ¿cómo? Sea por palabra o por carta nuestra. Tradición oral y tradición escrita. Ambas son mandatos apostólicos. Ambas son palabra de Dios para la iglesia. San Pablo no dice, guarden solo lo que les escribí y olvídense de lo que les dije de boca. No, dice, tradiciones que aprendisteis. Punto. Y no solo ahí. Vayan a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Pablo dice, os alabo porque en todo os acordáis de mí y retenéis las tradiciones tal como os las entregué. Retener las tradiciones. ¿Estaba San Pablo condenando el depósito de la fe que él mismo entregó oralmente? Claro que no. La tradición apostólica, el depósito de la fe, es la vida de la iglesia, la enseñanza que viene directamente de Cristo y de los apóstoles, y que fue transmitida de generación en generación, incluso antes de que el Nuevo Testamento estuviera completo. Ustedes, pastores, han cortado la línea de transmisión. Han dicho, la revelación se congeló en el papel, y han tirado por la borda la enseñanza viva de los apóstoles. Pero la Biblia misma los desmiente. En la tercera carta de San Juan, versículo 13, el apóstol dice, tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con tinta y pluma. ¿Por qué? Porque era mejor transmitirlas de viva voz, en el encuentro personal. La Biblia misma nos enseña que no es autosuficiente. Ahora, mis hermanos, y esto va para todos ustedes que nos están viendo, que aman la palabra de Dios y que quieren entender de dónde viene la autoridad. Si San Pablo mandó guardar la tradición oral, ¿por qué los protestantes insisten en que solo el escrito vale? ¿Acaso tienen miedo de la verdad completa? Dejen sus comentarios aquí abajo. Díganme, ¿ustedes conocían estos versículos de San Pablo? ¿Alguna vez les enseñaron que la Biblia misma habla de guardar las tradiciones orales? Los leo. El padre Toro toma un sorbo de agua. Su respiración es agitada, pero su mirada sigue fija en los pastores que se miran entre sí sin saber cómo responder a la evidencia bíblica que acaba de ser arrojada sobre su dogma central. El pastor 1, el más joven, intenta un desvío. Padre, usted confunde tradición con el magisterio de la iglesia. Ustedes necesitan un papa y obispos para interpretar, porque si no, cualquiera puede interpretar lo que sea. Nosotros no necesitamos intermediarios, solo la unción del Espíritu Santo para entender la Escritura. ¡Ah, qué belleza! Ese es el argumento favorito, la interpretación privada.
Si cada uno tiene la unción del Espíritu Santo para interpretar la Biblia por sí mismo, pastores, díganme por qué hay más de 40.000 denominaciones protestantes distintas, 40.000 verdades diferentes saliendo del mismo libro. Si cada uno está guiado por el Espíritu, ¿por qué uno dice que el bautismo es para bebés y el otro dice que es solo para adultos? ¿Por qué uno dice que la Eucaristía es solo un símbolo y el otro dice que es real? ¿Por qué uno cree en el rapto inminente y el otro lo niega? El Espíritu Santo no es un espíritu de confusión. Él es un espíritu de verdad y unidad. ¿Saben por qué tienen 40.000 interpretaciones? Porque cuando tiraron a la basura la autoridad de la Iglesia y la tradición, se quedaron sin timón. Se quedaron con un libro, sí, pero sin el manual de instrucciones ni el intérprete autorizado. El Nuevo Testamento no cayó del cielo encuadernado en piel y con un índice. No. La Iglesia Católica, guiada por el Espíritu Santo, fue la que discernió y definió cuáles libros eran inspirados y cuáles no. La Iglesia escribió, recopiló y canonizó la Biblia. Escúchenme bien, el Nuevo Testamento se terminó de escribir alrededor del año 100. La Iglesia no definió el canon, es decir, la lista oficial de los 27 libros, sino hasta el año 397 en el Concilio de Cartago. Por casi 400 años, la Iglesia vivió y creció sin tener el Nuevo Testamento completo y oficial, y lo hizo basándose en la tradición apostólica, en la enseñanza oral, en la Eucaristía, en los sacramentos que hoy ustedes rechazan. La Iglesia no nació de la Biblia nació de la Iglesia. Y si la Iglesia no tiene autoridad, entonces la Biblia que ustedes usan tampoco la tiene. Es un círculo vicioso que destruye su propia base. Si ustedes dicen que la Iglesia se corrompió en el año 300 o en el año 600 o en el 1000, entonces la Iglesia corrupta fue la que les entregó la Biblia. ¿Cómo confían en el producto si desconfían del productor? Es ilógico. La Iglesia es la columna y fundamento de la verdad, como dice San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. No dice que la Biblia es la columna y fundamento, dice que la Iglesia lo es. Y si la Iglesia es el fundamento de la verdad, entonces ella tiene la autoridad divina para interpretar la palabra de Dios y para transmitir la tradición apostólica. Ustedes no pueden tener la Biblia sin la Iglesia. Es como querer tener un bebé sin la madre. Es imposible. Y eso, pastores, es el error fundamental que sostiene toda su teología. Han rechazado a la madre que les dio a luz la palabra. El pastor 3, visiblemente molesto, golpea la mesa con el puño. El debate ha escalado a un punto de no retorno. Los cimientos de su fe han sido atacados con sus propias armas. Ahora, el Padre Toro va por el ataque final. Demostrar que sin la Eucaristía, la fe protestante es una cáscara vacía, un concepto que los dejará sin aliento en la siguiente parte de este épico choque. Silencio, silencio. Su enojo, pastores, no es más que el síntoma de que la verdad les ha tocado la médula. Ustedes han querido construir una casa sin cimientos, y ahora que hemos demostrado que la Iglesia es la columna y fundamento, vamos a ver qué clase de alimento espiritual les queda. Si rechazan la autoridad de la Iglesia que les entregó la Biblia, entonces rechazan la autoridad para interpretar el misterio central de la fe cristiana. Y ese misterio, díganme, ¿cuál es? Es la Eucaristía, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Ustedes tienen una cena. Nosotros tenemos un sacrificio. Ustedes tienen un recuerdo. Nosotros tenemos la presencia real, la renovación incruenta del Calvario. Y aquí, pastores, es donde su doctrina de sola escritura se desmorona por completo. Porque si hay un texto bíblico que es absolutamente literal, directo y sin concesiones, es Juan capítulo 6. Muéstrenme en la Biblia donde Jesús dijo que el pan era un símbolo. Muéstrenme un solo versículo donde él se retractó de su enseñanza sobre la necesidad de comer su carne. Vayamos a la fuente, a la palabra que ustedes dicen seguir. Juan, capítulo 6, versículo 51. Jesús no anda con rodeos, no usa parábolas aquí. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Su carne, ¿lo escuchan? La palabra es clara, pero los judíos que sí entendían el idioma, ¿qué dijeron? Versículo 52. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Ellos lo entendieron literalmente. Si Jesús hubiera querido decir, no se preocupen, es solo un símbolo, una galletita para recordar mi sacrificio. Este era el momento perfecto para aclararlo. Era la oportunidad de evitar el malentendido. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Disminuyó la enseñanza? No, la intensificó. Versículo 53.
de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tienen vida en ustedes. Esto no es una sugerencia, pastores. Es una condición de vida eterna. Si solo fuera un símbolo, entonces la salvación dependería de un acto simbólico, lo cual es contrario a toda la teología de la gracia que ustedes predican. Jesús no está hablando de metáforas aquí. Él está hablando de la realidad del alimento divino. Y lo confirma en el versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué parte de verdadera comida no entienden? ¿Es que la Escritura para ustedes solo es verdadera cuando apoya su negación de los sacramentos? Es una doble moral teológica. El resultado de esta enseñanza fue catastrófico para su ministerio terrenal. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Se fueron, lo abandonaron. Si Jesús solo hubiera querido decir, recuérdenme con una galleta y un jugo de uva, ¿quién se iría? Nadie. Pero se fueron porque Él les exigió creer en un milagro, en la transformación real del pan y el vino en su cuerpo y su sangre. Y si Jesús dejó que la gente se fuera, perdiendo discípulos por miles, es porque la literalidad de su enseñanza era innegociable. Ustedes, pastores, cuando leen Juan 6, hacen exactamente lo que hicieron los judíos en Capernaum. Rechazan el milagro porque su razón no lo puede comprender. Pero la fe no es razón, la fe es la certeza de lo que no se ve. La Iglesia Católica, la que tiene la autoridad apostólica, es la única que ha preservado esta verdad sin diluirla. Nosotros no celebramos un recuerdo vacío, nosotros celebramos la presencia viva de Cristo. Y aquí viene el golpe final, pastores. Para que este milagro de la Eucaristía se realice, se necesita una herramienta, se necesita un sacerdote. Cristo instituyó el sacerdocio en la última cena, justo antes de instituir la Eucaristía. Lucas, capítulo 22, versículo 19. Haced esto en conmemoración mía. El haced esto no es una instrucción para que lo haga cualquier persona. Es una orden dada a los apóstoles, a los que acababa de conferir la autoridad de transformar el pan y el vino. Sin sacerdocio no hay Eucaristía. Sin Eucaristía no hay verdadera comida ni verdadera bebida. Y si no hay verdadera comida, entonces, pastores, de acuerdo con el mismo Cristo que ustedes dicen seguir, no tienen vida en ustedes. ¿Y por qué rechazan el sacerdocio? Porque rechazan la tradición apostólica, rechazan la imposición de manos que ha llegado ininterrumpidamente desde San Pedro hasta el último sacerdote ordenado ayer. Ustedes han reducido el sacramento más grande a un simple acto de memoria. Han quitado el poder de la presencia real. Y al hacer eso han vaciado la palabra de Dios de su significado más profundo, el misterio que alimenta a la Iglesia. Miren, ustedes dicen, Cristo es nuestro único mediador. Amén. Pero Él escogió mediadores humanos para administrar sus sacramentos. ¿Acaso Jesús no usa mediadores para predicar la palabra? Sí, los usa a ustedes y nos usa a nosotros. ¿Por qué no habría de usar mediadores para entregar su cuerpo y su sangre? La Eucaristía no es un opcional, es el centro. Es la fuente y la cumbre de la vida cristiana. Y cuando la rechazan, cuando la minimizan a un símbolo, están negando la omnipotencia de Dios para hacerse presente de una manera que desafía nuestra lógica. Esto no es un debate sobre interpretaciones, es un debate sobre obediencia a la palabra de Dios. La Escritura dice que es su cuerpo, la tradición apostólica lo confirma, la Iglesia, la columna de la verdad, lo proclama. Si la Biblia es su única regla de fe, y Juan 6 es tan claro como el agua, ¿por qué insisten en imponer su interpretación simbólica sobre la declaración literal de Cristo? Es porque la doctrina de la Eucaristía exige la autoridad de la Iglesia para existir. Es la prueba de fuego de que sola Escritura es insuficiente para comprender la plenitud de la revelación. No pueden tener a Cristo completo si rechazan el pan de vida que Él nos dejó. Es imposible. No pueden tener a Cristo completo. Y si rechazan al Hijo, ¿cómo esperan honrar a la Madre? Aquí vamos al segundo gran error fundamental que demuestran estos tres pastores y la mayoría de las sectas que los siguen. Después de negar la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento, vienen a negarle la gloria a la Santísima Virgen María. Me dicen que solo la Biblia. Perfecto. Muéstrenme en la Biblia donde dice que no debo honrar a la Madre de mi Señor. No lo encontrarán. Al contrario, el Evangelio de Lucas, que ustedes dicen leer y obedecer, tiene una profecía que no es una sugerencia, es un mandato divino. Lucas 1, versículo 48. Escuchen bien la palabra de Dios, pastores. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Todas.
¿Ustedes se consideran una generación cristiana? ¿Son parte de la humanidad que ha sido redimida por Cristo? Entonces, ¿por qué desobedecen la profecía bíblica? ¿Por qué se atreven a llamar a la Virgen María una mujer cualquiera, un simple instrumento desechable después del parto? Es una contradicción bíblica que ustedes mismos viven. Si la palabra dice que todas las generaciones la llamarán bienaventurada y ustedes no lo hacen, entonces ustedes no son la generación de la que habla la Escritura. Ustedes están fuera de la promesa. La Virgen María es el arca de la nueva alianza. Ella llevó a Dios en su vientre. Ella es Teotocos, Madre de Dios. Si ustedes le quitan su título, si la minimizan, si la rebajan a una simple vasija, entonces le están quitando la divinidad a Cristo. Es una cadena de fe. Si Jesús es 100% Dios y 100% hombre, y ella es la madre de ese Jesús, ella es la madre de Dios. Y aquí viene su trampa favorita, la que usan para intentar destruir la doctrina de la virginidad perpetua. Jesús tenía hermanos. ¡Qué ignorancia tan grande! ¡Qué falta de estudio filológico de los textos originales! ¡Qué engaño a sus feligreses! Cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, el término griego usado es adelphos, y en el contexto semítico, en el lenguaje que se hablaba en esa región, adelphos no significa exclusivamente hermano carnal de la misma madre y del mismo padre. Se usa para primos, para parientes cercanos, para kinsman. Si usted, pastor, me dice que María tuvo más hijos, muéstreme en la Biblia el versículo que diga que María tuvo más hijos después de Jesús. Muéstramelo. No lo tienen. Lo que tienen son nombres de parientes, como Santiago y Judas, que la misma Escritura nos aclara que eran hijos de otra María. La otra María, la esposa de Cleofás, está en la Escritura. Cuando Jesús está en la cruz, ¿a quién le encomienda a su madre? Al apóstol Juan. Si Jesús hubiera tenido hermanos carnales, si María hubiera tenido otros hijos, la ley judía obligaba al hijo mayor o a los hermanos a hacerse cargo de la madre. ¿Por qué Jesús ignora esa ley y se la entrega a un apóstol que no era su pariente? Porque no tenía otros hijos. Porque la virginidad de María es un dogma de fe que honra la pureza de Dios, que habitó en ella. No se confundan. Nosotros no adoramos a María. Nosotros la veneramos, la honramos, la llamamos bienaventurada como la Biblia lo exige. Y si ella es la primera bienaventurada, la primera que cumplió la voluntad de Dios en grado perfecto, ¿por qué les molesta tanto que la Iglesia Católica honre a quienes han vivido la fe en grado heroico? Los santos. Dicen que los santos son un obstáculo entre Dios y el hombre. Mentira. Dicen que solo hay un mediador y tienen razón, Jesucristo. Pero ustedes malinterpretan el concepto de mediación. ¿Acaso su pastor no les pide que oren unos por otros? ¿Acaso no interceden ustedes por sus enfermos? ¿Le piden a su vecino que rece por usted cuando tiene problemas? Claro que sí. La intercesión no es un monopolio de Cristo. Es un acto de caridad que Él permite y fomenta. La diferencia es que nosotros, los católicos, pedimos la intercesión de los que ya están en la gloria, viendo a Dios cara a cara. Santiago en su epístola dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Quién es más justo que un santo coronado por Dios en el cielo? Nadie. Cuando le pedimos a San Judas Tadeo que interceda, no le estamos pidiendo que nos salve. Le estamos pidiendo que como amigo de Dios eleve nuestra súplica ante el único mediador, Jesucristo. Es como si yo le pido a mi amigo que le hable al jefe por mí. El jefe sigue siendo el que decide, pero el amigo me ayuda a llevar el mensaje. Dejen de mentir a la gente diciendo que la Iglesia Católica adora ídolos. Nosotros no adoramos a la Virgen ni a los santos. Nosotros adoramos a Dios y honramos a quienes han sido glorificados por Él. Vuestra aversión a las imágenes y a la veneración es un desconocimiento de la encarnación misma. Si Dios se hizo visible, si Dios se hizo carne, si Dios se dejó pintar y describir en los evangelios, ¿por qué rechazan la representación de su madre y de sus amigos? El rechazo a las imágenes es un resabio del gnosticismo que niega la bondad de la materia. Dios nos permite usar los sentidos, y la imagen, el icono, la estatua, nos sirven como recordatorio de que la santidad es posible. No son dioses, son ventanas al cielo. Rechazan a María, rechazan a los santos, rechazan la Eucaristía, rechazan la autoridad apostólica. Solo aceptan la parte de la Biblia que se ajusta a su interpretación personal, sin la guía del Espíritu Santo que reside en la Iglesia que Cristo fundó. Esto no es fe, pastores. Es soberbia intelectual. Es querer ser cada uno su propio papa, su propio intérprete supremo. Y por eso, hermanos, por eso hay 30.000 denominaciones protestantes que se contradicen unas a otras.
porque cuando quitas la roca solo queda arena, y el viento de la herejía se lleva todo. Es tiempo de despertar. La fe no se inventa, la fe se recibe. Y la fe que hemos recibido, la fe católica, es completa, es íntegra y está respaldada por 2000 años de historia, por la sangre de los mártires y por la misma palabra de Dios. Muéstrenme en la Biblia dónde está la iglesia que ustedes fundaron. Muéstrenme la línea de sucesión de sus pastores desde los apóstoles. No pueden, porque su iglesia tiene fecha de nacimiento reciente, mientras que la iglesia católica es la iglesia de Cristo nacida en Pentecostés. La verdad es una. Y esa verdad no está en la opinión personal de 3 pastores, por más títulos universitarios que tengan. La verdad está en la tradición, la escritura y el magisterio. Y ahí es donde la Iglesia Católica se mantiene firme, inamovible. La batalla doctrinal más feroz de este encuentro, hermanos, no se libró en el campo de la historia o la sucesión apostólica, sino en el corazón mismo de nuestra fe, la Santísima Eucaristía. Aquí es donde la división se hace un abismo. Aquí es donde la fe católica se encuentra con la negación radical de los pastores protestantes. Ellos afirman que la misa es idolatría. Escuchen bien, nos acusan de adorar un pedazo de pan, de deshonrar el sacrificio único de Cristo en el Calvario. ¡Qué ignorancia! ¡Qué osadía! Y qué falta de lectura profunda de las Sagradas Escrituras. Si la Iglesia Católica ha sido perseguida, ha sido por esta verdad fundamental, la presencia real de Jesucristo en el altar. Y cuando les pregunto a estos pastores, ¿dónde está la Eucaristía en su iglesia?, me responden con un silencio incómodo o con la palabra mágica, símbolo. Muéstrenme en la Biblia dónde dice que es un símbolo. Muéstrenme. Yo les muestro la palabra de Dios, el Evangelio de San Juan capítulo 6. Aquí no hay símbolos. Aquí hay una verdad que escandalizó a los judíos y escandaliza hoy a los que no tienen fe. Jesús no dijo, el que coma el símbolo de mi carne y beba el símbolo de mi sangre tendrá vida eterna. No, Jesús fue categórico, firme, como solo Él puede serlo. Él dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Y qué pasó cuando dijo eso? Hubo un escándalo. Los judíos murmuraban. Dijeron, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y muchos de sus discípulos, al oír esta palabra, la encontraron demasiado dura y se fueron. Lo abandonaron. Deténganse un momento y piensen, pastores. Si Jesús solo hubiera querido decir, es una metáfora, es un recuerdo, ¿no creen que el buen pastor que no quiere perder a ninguna de sus ovejas los habría llamado de vuelta? ¿No les habría dicho, tranquilos, es una figura retórica? Pero no lo hizo. Jesús dejó que se fueran, y cuando volteó a ver a los 12 les preguntó, ¿también ustedes quieren marcharse? Él validó el entendimiento literal de sus palabras. Él ratificó que su carne y su sangre eran literales, aunque veladas bajo la apariencia de pan y vino. Esa es la transubstanciación. La fe de la Iglesia Católica no es un invento medieval, es la fe apostólica, basada en la palabra de Cristo. Ustedes, pastores, quieren reducir el sacrificio de la misa a una cena de amigos, a un simple acto de memoria. No es solo memoria, es la actualización incruenta del sacrificio del Calvario. Cuando el sacerdote, actuando in persona Christi, pronuncia las palabras de la consagración que nos dejó San Pablo en la primera carta a los Corintios, tomad y comed. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. La sustancia del pan y la sustancia del vino se transforman milagrosamente, por el poder del Espíritu Santo, en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Es el mismo Cordero, no es otro sacrificio. Es la forma en que el único y eterno sacrificio de la cruz se hace presente en cada rincón del mundo, en cada momento de la historia. Es la forma en que podemos participar de la mesa del Señor, no como observadores, sino como comensales que reciben al mismo Dios. ¿Y qué hacen ustedes? Lo rechazan, lo niegan, lo llaman mentira. Cuando un católico se arrodilla ante el Santísimo Sacramento, no está adorando un pedazo de pan. Está adorando a Jesucristo, vivo y resucitado, que ha querido quedarse con nosotros hasta el fin de los tiempos, cumpliendo su promesa. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La Eucaristía, señores pastores, es la fuente y cumbre de la vida cristiana. Es el alimento que nos da la fuerza para enfrentar las batallas de este mundo. Es el cumplimiento de la profecía de Malaquías, el sacrificio puro que se ofrece en todo lugar, desde que sale el sol hasta que se pone. Ustedes tienen un culto vacío, donde el centro es la oratoria del predicador. Nosotros tenemos la misa, donde el centro es Cristo, real y presente, que se ofrece como alimento para nuestra alma. Es una diferencia de vida o muerte.
Es la diferencia entre tener la presencia física de Dios en un sacramento o tener solo el eco de un recuerdo en un ritual humano. Y cuando los confronté con estas verdades bíblicas, ¿cuál fue su respuesta? Desviaron el tema. Intentaron minimizar la fuerza de Juan 6, diciendo que era un lenguaje figurado, olvidando que la figura retórica es la que nos salva de la palabra, no la que nos lleva a la palabra. La Iglesia Católica no puede renunciar a la Eucaristía, porque renunciar a la Eucaristía es renunciar a Cristo mismo. Es quitarle al pueblo de Dios el pan vivo bajado del cielo. Por eso, hermanos, cuando les digan que la Eucaristía es idolatría, respondan con Juan 6. Respondamos con la fe de los apóstoles. Respondamos con la tradición ininterrumpida de 2000 años. El católico, al comulgar, no come un símbolo, come al Señor. Y esa verdad, mis hermanos, es la que mantiene a la Iglesia en pie frente a las embestidas de la herejía. La verdad es que Cristo está en el sagrario. Y si ustedes no lo creen, es porque han roto con la tradición apostólica y han preferido la interpretación personal sobre la enseñanza infalible de la Iglesia que Cristo fundó. Es momento de que el mundo sepa dónde está la verdadera presencia. Es momento de que estos pastores dejen de negar el milagro más grande que ocurre cada día sobre la faz de la tierra. La Eucaristía no es una opción teológica, es el centro de nuestra existencia. Y si no tienen la Eucaristía, ¿qué tienen? Tienen un libro, pero les falta el autor. Tienen el texto, pero les falta el Verbo encarnado. Y por eso su fe está incompleta. La batalla por el cuerpo de Cristo es la batalla central de nuestro tiempo. Y la Iglesia Católica no dará un paso atrás en la defensa de este sacramento bendito. Amén. Hermanos, ya les hemos demostrado, con la fuerza del Evangelio y la tradición, que la Eucaristía es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Si ustedes, pastores, en su afán por reformar lo irreformable, niegan el sacramento central de nuestra fe, ¿qué más niegan? Niegan la fuente de la gracia, niegan la presencia real y, por supuesto, niegan a la mujer que hizo posible que el Verbo se hiciera carne, niegan a la Santísima Virgen María. Ah, la Virgen. Este es otro campo de batalla donde la ignorancia bíblica de los protestantes queda al descubierto. Ustedes dicen que honrar a María es idolatría. Muéstrenme en la Biblia donde dice que honrar a la Madre de Dios es un pecado. Muéstrenme la Escritura. Si ustedes llaman a María una mujer más, si la rebajan a ser solo un recipiente de parto, están rebajando la encarnación misma. Fíjense bien, la Iglesia Católica no adora a María, pero la venera con la más alta veneración porque Dios mismo la veneró. ¿Qué dice la Escritura? Que ustedes presumen leer también. Cuando el arcángel Gabriel, que es un espíritu puro, se presenta ante ella, ¿qué le dice? Alégrate, llena de gracia. No le dice María, le da un título divino, llena de gracia. Y luego, cuando María visita a su prima Isabel, el Espíritu Santo llena a Isabel y ella exclama, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Isabel la llama Madre de mi Señor bajo la inspiración del Espíritu Santo. Díganme, pastores, ¿acaso el Espíritu Santo estaba cometiendo idolatría al inspirar a Isabel a llamar a María Madre de mi Señor? Claro que no. El Espíritu Santo la está exaltando. Y luego, ¿qué profetiza la misma Virgen María en el Magnificat? Dice, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Todas las generaciones. Si ustedes, pastores, no llaman a María bienaventurada, están rompiendo la profecía bíblica. Están desobedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué generación son ustedes que se atreven a contradecir la profecía dada por la misma Madre de Dios? La Iglesia Católica desde la generación apostólica ha cumplido esa profecía. Nosotros la llamamos bienaventurada. Nosotros reconocemos su inmaculada concepción, porque si ella iba a ser el arca de la nueva alianza, el templo donde Dios iba a habitar, ese templo debía ser perfecto, sin mancha de pecado original. Es una cuestión de lógica teológica. Si Dios preparó un arca de oro puro para guardar las tablas de la ley, ¿cuánto más prepararía un cuerpo y un alma inmaculados para guardar al Verbo eterno y su virginidad perpetua? Otro punto que les causa urticaria. Ustedes se aferran al error de que Jesús tuvo hermanos carnales. Muéstrenme la palabra hermano carnal en la Biblia. No existe. La palabra hebrea, ahoshi, y la palabra griega, adelphos, se usan para primos, parientes, compatriotas y sí, para hermanos. Pero la tradición apostólica, la que tiene la autoridad de interpretar correctamente, siempre ha enseñado que María fue siempre virgen. Si ustedes creen que José y María tuvieron más hijos, están negando la santidad del voto de virginidad. Están negando la pureza de la Madre de Dios.
Están negando la tradición de la Iglesia de los primeros siglos. Basta de interpretaciones personales que rebajan la majestad de Dios. La Virgen María es la prueba de que nuestra fe es completa. Es la puerta por donde entró la salvación al mundo. Y por eso la amamos y la honramos, no como a una diosa, sino como a la Reina del Cielo, la Teotocos, la Madre de Dios. Y al final, pastores, toda esta discusión, la negación de la Eucaristía, la negación de la Virgen, la negación de los 7 sacramentos, todo se resume en una sola cosa. Ustedes rechazan la autoridad que Cristo estableció. Ustedes dicen solo la Biblia. Pero ¿quién les dio la Biblia? ¿Quién canonizó esos libros? Fue la Iglesia Católica, la que ustedes dicen que es apóstata. Es una contradicción lógica insalvable. Reciben el libro de la mano de la Iglesia, pero niegan la mano que se los entregó. ¿Dónde estaba su Iglesia en el siglo V? ¿Dónde estaba su Iglesia en el siglo X? ¿Dónde estaba su Iglesia antes de que Lutero decidiera que sabía más que 15 siglos de tradición apostólica? Muéstrenme su linaje. Muéstrenme su sucesión ininterrumpida. La Iglesia Católica tiene un linaje que se remonta a un pescador de Galilea, a Simón, al que Cristo le cambió el nombre por Pedro, que significa roca. Yo les pregunto a ustedes, pastores, ¿quién de ustedes se sienta en la cátedra de Pedro? Ninguno. ¿Quién de ustedes puede decir que su autoridad viene directamente de los apóstoles? Ninguno. Nosotros sí. Nosotros tenemos la sucesión apostólica. Cuando un obispo católico impone las manos, está transmitiendo una autoridad que ha pasado de obispo a obispo, desde el mismo San Pedro hasta el día de hoy. Es un canal ininterrumpido de gracia y autoridad. Ustedes, en cambio, tienen una autoridad que empieza con un hombre que se levantó en 1517 y dijo: yo tengo una mejor interpretación. Eso no es autoridad, hermanos. Eso es cisma. Eso es apostasía. Eso es la interpretación personal que ha dividido al protestantismo en 30.000 denominaciones diferentes, cada una con su propia verdad. La verdad no se divide. Cristo no fundó 30.000 iglesias. Fundó una sola y le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La Iglesia Católica es esa roca, y por eso, a pesar de 2000 años de persecución, de herejías y de ataques, seguimos en pie, porque nuestra fe no está basada en el capricho de un pastor o en una interpretación de último momento. Nuestra fe está basada en la palabra de Dios, interpretada por la tradición apostólica, custodiada por el magisterio de la Iglesia y confirmada por la sangre de millones de mártires. Si ustedes quieren la plenitud de la fe, tienen que volver a la roca, tienen que volver a la fuente de la gracia. Tienen que volver a la única iglesia que puede decir con verdad: aquí está el cuerpo de Cristo, aquí está la madre de Cristo, y aquí está la autoridad de Cristo, representada en el sucesor de Pedro. La batalla por la verdad no es negociable. Ustedes nos acusan de añadir. Nosotros les decimos que ustedes han quitado el sacerdocio, han quitado el sacrificio, han quitado la madre de Dios y han quitado la cabeza visible de la iglesia. Y sin eso su fe está incompleta, desmembrada y sin la plenitud de la gracia de Dios. Es hora de que reconozcan la verdad de la cátedra de Pedro. Vimos el enfrentamiento, escuchamos los argumentos. 3 voces contra una, tratando de derribar el pilar de la verdad. Y lo que quedó claro, hermanos, es que la verdad no se doblega ante la retórica. La fe católica no es un club de lectura donde cada quien interpreta lo que le conviene. Es el legado de Cristo. Este choque, Padre Toros versus 3 pastores, no fue un espectáculo de entretenimiento. Fue una confrontación necesaria para sacudir conciencias y para que aquellos que dudan o que han sido engañados vean con claridad dónde reside la plenitud de la gracia y la autoridad de Jesucristo. El punto central de esta batalla, y lo repito hasta el cansancio, es la Eucaristía. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está la sangre? Ellos leen la Biblia y dicen: es un símbolo. Yo les digo que lean con los ojos de la fe, no con los ojos del error. Juan capítulo 6. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Lo dijo Cristo o lo inventó el Padre Toro? Lo dijo Cristo. Muéstrame en la Biblia, pastor, dónde Jesús dijo: esto es un dibujo de mi cuerpo. No lo dice. Cristo no nos ofreció una metáfora vaga en el momento cumbre de su ministerio. Él nos ofreció su propia vida, su substancia, el sacrificio incruento que se renueva en cada altar católico, desde el más humilde hasta la Basílica de San Pedro. Si usted que nos ve ha sido enseñado a creer que la misa es solo un recuerdo, le han robado el milagro más grande que ocurre en la tierra. Le han quitado la presencia física, real y sustancial de su Salvador.
Y eso es un robo espiritual que tiene consecuencias eternas. La Iglesia Católica, la única que ha custodiado este misterio por 2000 años, es la única que puede decir: vengan y coman al Señor. Y cuando hablamos de la Madre de Dios, ¿por qué tanto temor? ¿Por qué tanto odio a la mujer que dijo: hágase en mí según tu palabra? Ellos la ven como un obstáculo. Nosotros la vemos como la criatura más perfecta, la arca de la nueva alianza, la primera en decir sí al plan de salvación. Si no respetas a la Madre, ¿cómo dices que amas al Hijo? La Biblia la llama llena de gracia, no la llamamos nosotros. Lucas capítulo 1, versículo 28. ¿Acaso la Biblia miente? Claro que no. Ellos simplemente la ignoran cuando no les conviene. Hemos demostrado con la Biblia en la mano que la sucesión apostólica no es una invención medieval, sino el plan de Cristo para garantizar que la verdad se mantuviera inmutable. Ellos tienen 3 pastores, pero podrían ser 30 o 300, y cada uno con una interpretación distinta de un solo versículo. ¿Y dónde está la autoridad para dirimir el pleito? ¿En el pastor que grita más fuerte? No. La autoridad reside en la cátedra de Pedro, en la voz del sucesor de los apóstoles, que Cristo mismo estableció como el cimiento. Si no hay cimiento, ¿qué pasa con la casa? Se derrumba. La confusión que reina en el mundo protestante es la prueba más clara de que cuando se quita la cabeza visible, el cuerpo se desmiembra. Nosotros tenemos un solo credo, una sola fe, un solo bautismo y una sola autoridad que nos une desde Roma hasta el último rincón de la tierra. Esa es la señal de la Iglesia de Cristo. Ellos nos acusan de tradicionalistas y tienen razón. Somos tradicionalistas, porque la tradición no es inventar cosas nuevas, es defender lo que nos fue entregado por los apóstoles y por el mismo Cristo. ¿Acaso la Biblia cayó del cielo en un paquete sellado? No. La Biblia es fruto de la tradición de la Iglesia. La Iglesia escribió el Nuevo Testamento, lo custodió y lo definió. ¿Cómo pueden usar el libro que la Iglesia les dio para luego negar a la Iglesia que lo creó? Es absurdo. Es la máxima incoherencia teológica. El Evangelio que predicamos no es aguado, no es a medias, no es acomodaticio. Es el Evangelio de la cruz, de la penitencia, del perdón en el sacramento de la confesión y de la vida nueva en el bautismo, la confirmación y la santa unción. Es la plenitud de la fe. Si usted, hermano que nos ve, se sintió interpelado por la fuerza de la verdad, no se quede a medias. La fe no es un juego de adivinanzas. Si Cristo fundó una iglesia, ¿por qué buscar 100? Vuelva a la fuente, vuelva a los sacramentos, vuelva a la mesa donde el pan y el vino se convierten en el Dios vivo y verdadero. No se conforme con promesas vacías y con interpretaciones personales que cambian con el viento. Busque la estabilidad de la roca, la que Cristo prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. La verdad no necesita gritos, aunque a veces la pasión por defenderla nos haga levantar la voz. La verdad solo necesita ser expuesta. Y en este gran choque, la verdad de la Iglesia Católica ha brillado con la luz de la Escritura y de la historia. Nuestro llamado final es a la unidad, sí, pero a la unidad en la verdad. No podemos unirnos en el error. No podemos sacrificar la Eucaristía, la Virgen María o el Papado solo para llevarnos bien. La fe es la fe, y por ella daremos la vida si es necesario. Hemos visto el poder del magisterio y la debilidad de los argumentos que intentan desmantelarlo. Ahora les pregunto directamente a ustedes, a los que siguen esta serie. Después de escuchar la defensa de la Eucaristía, ¿sigue usted creyendo que es solo un símbolo o ha reconocido la presencia real de Cristo? Díganos en los comentarios. No tenga miedo de la verdad. La batalla terminó en el estudio, pero la guerra por su alma sigue en pie. Y yo, Luis Toro, sacerdote de Cristo, les digo, no se conformen con migajas. La Iglesia Católica les ofrece el banquete completo. Vengan a la roca, vengan a la Madre, vengan al cuerpo de Cristo. Que Dios los bendiga y que la Santísima Virgen María los cubra con su manto. Hasta la próxima y que viva Cristo Rey.